Hola chicas, bueno ya estamos en la tercera y última parte respecto a la historia de mi embarazo y mi bebé Estrella. Bueno, como os comenté en el vídeo anterior, hoy os voy a hablar de cómo fue el proceso que llevé de duelo hasta llegar a la aceptación por la pérdida de Lier. El día que nos dieron de alta, mi esposo y yo pues nos fuimos a casa, tratamos de descansar lo más que pudimos después de un día tan largo y todo eso. Y bueno, pues cuando llegó la noche, la verdad es que no logramos dormirnos ninguno de los dos. O sea, pasaban las horas y no lográbamos conciliar el sueño. Yo supongo que él pensando en toda la situación que habíamos pasado, yo pensando en lo mismo. Y bueno, la verdad es que a pesar de no poder conciliar el sueño, tampoco hablamos mucho. Yo estaba pensando en el bebé, él supongo que también. Y bueno, pues dejamos que pasase la noche, la madrugada y todo hasta el día siguiente. A partir del día siguiente ya sí que no podía contener mis emociones y ya pasaba llorando, no tenía ganas de comer en ningún momento. Y así pues fueron pasando los días y ese seguía siendo mi estado de ánimo, perdón. Eh, no comía, solo hacía que llorar. Me encerré en mí misma y no hablaba para nada, a no ser que la niña me preguntase algo, o mi esposo me preguntase algo. Cuando sentía que me querían como apoyar o dar cariño a alguno de ellos dos, pues yo me agobiaba y me encerraba en la habitación de la niña y lloraba y no quería ver a nadie. A veces mi esposo me decía, ay mira, me escribió fulano, me escribió fulana, que van a venir a verte, pero yo la verdad es que no tenía ánimo para recibir visitas. Y la verdad es que me encerré en mí misma. Ahora lo veo en un punto en que me doy cuenta de que en ese momento para mí no existía mi esposo y no existía mi hija, egoístamente hablando, pero así lo vivía yo. En ese entonces mi esposo pues se dio cuenta de que me estaba encerrando a mí misma. Cuando me encerraba en la habitación de la niña, él trataba de mandarme mensajes por WhatsApp, tratando de que yo me animase, que quisiera hablar con él. Todo eso, pero era imposible. Era imposible y cuando yo hablaba con él, yo solamente le decía, yo solamente quiero llorar. Eh, Me duele mucho esto de mi hijo, todo eso. Mi esposo tomó la decisión de hablar con un familiar suyo que se dedica a la psicología y esta persona le dijo que yo estaba pasando un duelo gestacional. Mi esposo no conocía de este tipo de duelo y tomó la decisión pues de buscar por internet pues de qué se trataba esto. Eh, Al buscar esto, creo que fue lo mejor y lo más oportuno que hizo mi esposo, ya que esto nos ayudó bastante. Nos ayudó bastante a que yo me acercase nuevamente a él, me abriese con él, me expresase con él y todo esto. Y, y bueno, como ya teníamos los billetes comprados, pues a las 2 semanas de todo esto yo tenía que viajar a España, donde me encuentro actualmente. Y yo recuerdo que yo le suplicaba a mi esposo que por favor no permitiese que yo viajara a España, que yo no quería venir, que yo no me sentía preparada, que en el proceso de duelo que yo estaba llevando yo sentía que la única persona que me podía apoyar era en él. Y él me decía, mami, pero ya los pasajes están comprados, no dejemos perder los pasajes. Tal vez si tú vas a España te despejas más con tu familia. Mira a tu papá y tu hermano que tienen 1 año y medio que no te ven, no ven a la niña, tienen esa ilusión. Y yo lloraba negada que yo no quería ir. Incluso en esos días me estuvo escribiendo mi padre porque conociéndome como me conoce supuso que dijo, bueno, ahora
Cuando viene a ver, a María se le cruza por la cabeza que no quiere venir y me escribe un día de repente, mira que no voy. Entonces mi padre me escribió y me costó mucho aceptarlo, pero dije, bueno, ya está bien. Por la ilusión que tiene mi padre de vernos, pues lo voy a complacer y voy a ir. Yo realmente seguía encerrada en mí misma, o sea, con la única persona que lograba abrirme era con mi esposo. Un día me encerré mucho y mi esposo llamó a mi hermano, dijo, mira, vamos a hablar con ella, vamos a animarla, tal. Mi esposo me decía, ¿qué quieres? ¿Quieres un helado? ¿Quieres esto? ¿Qué es lo que quieres? Dime, ¿qué es lo que quieres que te haga sentir bien y tranquila en este momento? Yo decía, yo no quiero nada, yo solamente quiero a mi hijo, tú no me lo puedes dar, yo solamente quiero a mi hijo, y lloraba y lloraba y lloraba. Entre él y mi hermano consiguieron convencerme, bueno, junto a mi hija también, de que ese día saliésemos a comer a uno de mis restaurantes favoritos y bueno, pues entre los tres pues consiguieron convencerme y fue el primer día que salí después de la pérdida de mi hijo y bueno, al poco tiempo pues me tocó viajar a España. Cuando viajé a España, la verdad es que volví a encerrarme de nuevo en mí misma porque no quería salir a la calle, porque ya algunas personas sabían que yo estaba en estado de gestación, o mi padre o mi hermano les habían comentado que yo había perdido el bebé y eso, y no quería verme expuesta a que me preguntasen ni nada de eso porque no me sentía preparada para dar explicaciones, aparte de que sentía que a esas personas yo ni les importaba ni tenía que dárselas las explicaciones. Aparte de esto, tampoco quería salir a la calle porque me afectaban muchísimo el ver el baby boom que había en ese momento, bueno, sigue habiendo, aquí donde vivo, ya que veía muchas mujeres embarazadas y todo eso, y me dolía muchísimo. Pero aparte de dolerme, me, me salía como una pequeña rabia o egoísmo que me hacía preguntarme por qué yo y no ella. Porque yo tuve que perder a mi bebé y ella tiene que estar felizmente embarazada. O decía, mira, esa sería yo ahora mismo. Y era pues incapaz de alegrarme por el embarazo de otras personas y todo eso. Y el ver todo eso pues me hacía sentirme muy mal, me hacía culparme, me hacía sentir miserable. Y yo siempre he sido muy creyente. En algunos momentos he sido más practicante que en otros, pero siempre he sido muy creyente. Y yo llego a un punto en el que me enfadé con Dios. Me enfadé con Dios y le reprochaba y le recriminaba que por qué a mí, que yo le debía, que yo le estaba pagando para que Él me hubiese arrebatado a mi hijo. Que si Él era tan fiel y tan bueno, ¿por qué me permitía tener que pasar este sufrimiento? Y empecé a encerrarme de nuevo y bueno, en mi casa trataban de apoyarme, pero obviamente no eran mi esposo con quien yo tal vez me hubiese abierto más. Y bueno, otro tema que me causó mucho daño cuando perdí a mi hijo Elier era los comentarios de la gente que supuestamente pues te escribían para preguntarte cómo estás y eso, pero siempre como con un mensaje negativo en vez de positivo, como diciéndote, ay, tampoco es para que te lo tomes así, eran 4 meses y medio, eso solo era un feto, eres muy joven, ya tienes una hija, puedes tener más hijos, no eres la primera. Y este tipo de comentarios creo que tuvo que ver mucho con el tema de que yo me encerrase, porque pensaba que para escuchar cierto tipo de comentarios tan negativos era mejor encerrarme en mí misma y no expresarle a nadie cuáles eran mis verdaderas emociones y mis verdaderos sentimientos. Bueno, estando aquí en España
como bien os decía, volví a tocar fondo, me sentía muy mal, empecé a tener un miedo exagerado, no sabía qué, pero me daba miedo salir a la calle, enfrentarme a la gente. Cuando digo enfrentarme a la gente era el enfrentarme a que la gente viese que ya no estaba embarazada, que ya no tenía barriga y que me preguntasen. Eso me daba pavor, me provocaba muchísima ansiedad y eso. Y por lo tanto tomé la decisión de hablar con mi doctora, comentarle por todo lo que estaba pasando y todo eso. Y me dijo, bueno, tal vez tú no lo quieres aceptar, no lo quieres ver, pero tú estás en un inicio de depresión. Entonces, pues la decisión que ella tomó pues, fue la decisión de que empezase a medicarme. Después de todo esto, después de varias semanas, llegó el día de mi cumpleaños, hace un par de semanas atrás, el 11 de marzo. Y yo soy una persona que yo siempre he sentido emoción porque llegase el día de mi cumpleaños. O sea, yo soy de las que 2 semanas antes de que empiece mi cumpleaños empieza a recordarle a toda mi familia pues que va a ser mi cumpleaños, para que se acuerden, que nadie se olvide, que me compren regalos, todo eso. Y este año era todo lo contrario. Mi esposo desde Santo Domingo me preguntaba, ay, mi amor, ¿qué tú vas a querer por tu cumpleaños? ¿Qué quieres que te regale? En mi casa igual. Y yo decía, no, yo no tengo nada que celebrar. Yo no quiero nada. Y siempre pues a la negativa. O sea, siempre estaba a la negativa. Mi padre también, el pobre, ¿qué quieres? Ay, ¿quieres que compremos tal para tu cumpleaños? ¿Cuál? No sé qué. Y yo, no quiero nada. Bueno, llegó el día de mi cumpleaños. A todo esto, por cierto, días antes de mi cumpleaños, decidí volver a rezar, a orarle a Dios y dejar todo el rencor que tenía con él o toda la rabia o todo el enfado que tenía con él a un lado. Y en vez de reprocharle, decidí a empezar a pedirle que por favor me diese entendimiento para entender las cosas, que me diese serenidad, aceptación y todo eso. Y bueno, cuando llegó el día de mi cumpleaños, la verdad es que me desperté como si nada, no esperaba nada, decía, bueno, un día más y ya. Pero sí que es verdad que me levanté un poco más tranquila que los días anteriores. Y bueno, aunque yo no esperaba nada para ese día, mi familia hizo lo que le dio la gana, mi esposo hizo lo que le dio la gana y decidieron celebrarme mi cumpleaños. Ese día cuando me fui a dormir, volví a sentir una paz y como que algo me penetraba y como que algo me salía de adentro, como ese enojo, ese odio. Y cuando me fui a dormir y fui a hablar, a rezarle a Dios, le dije, te entrego a mi hijo. Te entrego a mi hijo, recíbelo en tus manos. Dile que lo amo, que siempre lo voy a amar, que siempre va a ser reconocido en mi familia, por los que estamos y por los que vendrán. Dile que eres uno más de nosotros. Y hoy entiendo que tú no te quedas con nada de nadie. Ese día, el día de mi cumpleaños, cuando me fui a dormir, entendí que Dios no se quedaba con nada de nadie, que mi hijo no iba a estar en mejores manos que con las de Dios, por más que a mí me hubiese gustado estar con él y poder disfrutar con él. Sé que estando conmigo, así todo que yo sea su madre, ni conmigo iba a estar mejor que con Dios. Cuando entendí eso, que Dios no se quedaba con nada de nadie, ese día me quité un gran peso de encima, dejé de sentir dolor, impotencia, rabia, y creo que fue cuando empezó a llegar la aceptación. No quiero decir que no me siga doliendo la pérdida de mi hijo, porque es algo que me va a doler de por vida, obviamente, pero es algo que
lo vas entendiendo y aceptando mejor poco a poco. A mí el acercarme a Dios me ayudó muchísimo. Otra cosa que me ayudó muchísimo a aceptar todo esto fue que yo decidí poner como un pequeño altar o un pequeño homenaje, digamos, a mi hijo aquí en mi habitación. Y ahí en la mesita de noche yo tengo un peluchito y tengo unos zapatitos que se compraron para él, para cuando naciera. Y aparte de eso tengo una velita que prendo siempre. Cuando se termina obviamente compro otra, pero siempre trato de tener una velita encendida para él. Otra cosa que me ayudó mucho también fue el escribirle una carta a mi hijo, pues expresando todo lo que sentía. Y creo que el aceptar que mi hijo estaba con Dios, pues me hizo sentir más tranquila. Porque sabía que a pesar de que no lo hubiera conocido a mi hijo, sabía que él siempre iba a ser mi hijo y yo siempre iba a ser su madre. Entonces todavía estoy en el proceso de duelo, obviamente, porque todavía pues si una mujer embarazada o cualquier cosa, pues a veces pues me vienen pues algunas emociones y eso, como es normal, pero ya lo llevo mejor que antes. Entonces nada, este es mi último video y nada, quería deciros que no dejéis de suscribiros a mi canal, por favor. Voy a estar subiendo muchos otros videos sobre maternidad, embarazo y todo ese tipo de cosas. Muchas cosas relacionadas a los embarazos y todo eso después de la pérdida de un bebé y todo eso. Por lo tanto, no dejes de suscribirte a mi canal y nos vemos, perdón, estoy nerviosa, nos vemos próximamente en otro